justicia es una exigencia de la moral, la relación entre moral y derecho queda comprendida en la relación entre justicia y derecho. Hans Kelsen. El ser humano y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Alf Ross. El derecho se define como una regla para que un ser inteligente gobierne otro ser inteligente y se funda en su eficacia. Elbert Hart. En la vejez cuentan más los efectos que los conceptos. Norbert. Muchos de los problemas tradicionales de la ciencia jurídica pueden reconstruirse como cuestiones referentes a la sistematización de los enunciados de derecho. Carlos Achurrón y Eugenio Bulli. La teoría del Estado se encuentra escindida por un dualismo metódico, una especie de grieta la recorre. Por un lado, se encuentran las consideraciones de ordenamiento causal sobre el Estado y por el otro, las de orientación normativa o jurídica. Ulysses Schmidt, la teoría de la identidad del derecho y del Estado de Hans Kelsen. La discreción, como el agujero en una rasquilla, no existe excepto como un área dejada abierta por un cinturón de restricción circundante. Ronald Worker. La argumentación es una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de una determinada tesis, que se trata de sostener o de refutar. Manuel Atienza. Revuelta contra el formalismo. Corriente Critical Legal Studies. Bienvenido. A continuación presentaremos un análisis del capítulo 6, Modelos Contemporáneos de Ciencia Jurídica, Universidad de Lama. Para comenzar, analizaremos a Kelsen, Ross y Hart. Buenas tardes. En nuestro sexto capítulo del libro Teoría del Derecho, Modelos Contemporáneos de Ciencia Jurídica, trataremos un tema importante de nuestro filósofo Hans Kelsen. Este tema que nos trae hoy aquí a reunirnos es el modelo de la ciencia jurídica de Hans Kelsen. Primero que todo vamos a conocer quién era Hans Kelsen. Hans Kelsen nació el 11 de octubre de 1881 en la ciudad de Praga. Él nació bajo el imperio austrohúngaro y él falleció el 19 de abril de 1973 en Berkeley, Estados Unidos. Por hecho, su nacionalidad era austriaca, de donde era originario. Kelsen nació bajo el seno de una familia judía y de clase media, y a la edad de 3 años ellos se desplazaron hacia la ciudad de Viena, donde él estudió Derecho en la Universidad de Viena y él se graduó en Doctor Juris en el año 1906 a la edad de 25 años. Posteriormente, en 1908, Kelsen ganó una beca para estudiar en la Universidad de Heidelberg, donde estudió por un lapso de 2 años bajo la dirección de un jurista alemán de nombre George Jelling. Finalmente él, a sus 38 años, ya en el año 1919, Kelsen se convirtió en profesor universitario en la Cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Viena, donde con este cátedra, con esta vinculación, él trabajó bajo la construcción, construyendo la Constitución Política Austriaca de 1920. Igualmente él fue miembro de la Corte Constitucional de Austria y ya aquí empezaremos a tocar el tema importante que nos trae hoy a esta reunión. La idea subyacente de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen hace alusión a la independencia del derecho, de la política, de la sociología, de la moral y de cualquier otro tipo de ideología o de cualquier otra ciencia. Lo que quiere decir con esto, de esta teoría, que lo que se busca es la independencia del derecho como ciencia de las otras disciplinas y por tanto se busca otorgar al derecho una unidad de carácter científico propio, único, valga la redundancia. Esta actitud científica de Kelsen se justifica porque, como él mismo lo mencionó, el derecho en el siglo XIX y siglo XX se entremezcló con muchas oportunidades
con la psicología, con la moral, la teología, etcétera. Y esto la llenó de impurezas. O sea, cuando se buscaba dar una explicación a fenómenos jurídicos, en muchos casos, en muchas oportunidades, se utilizaban conceptos teóricos de algunas otras disciplinas, lo que hacía impuro la teoría del derecho. Esa era la expresión de Hans Kelsen. Por tanto, esa era la objeción permanente de él hacer una teoría pura del derecho, libre de impurezas en cualquier otra de las disciplinas. Y por esto es que Hans Kelsen se opone al llamado del derecho natural, analizando que la ciencia natural explica la relación entre dos hechos a través de un principio de causalidad, es decir, que el efecto es la consecuencia de una causa. En cambio, en el derecho no se explica mediante una causalidad, sino mediante un principio de imputación. Esto era de acuerdo a lo que se basaba Hans Kelsen. Por ejemplo, en el derecho se vinculan dos conductas humanas, el derecho ilícito y la sanción, mediante una relación causal, ya que la sanción no es efecto necesario de un ilícito, sino que en el derecho se considera que debe ser así. La sociedad lo considera así. La sociedad considera que el hecho ilícito al hecho ilícito se le debe imponer una sanción, debe ser castigado. Entonces, lo cual nos lleva a definir imputación como si la condición A se realiza, la consecuencia B debe producirse. No es si debería, se debe producir. O sea, un ilícito debe contener una sanción y así está establecido. Igualmente, las normas sociales también pueden definirse como una de las reglas que una persona debe obedecer para llevarse bien con las demás personas en su entorno y así poder tener una relación sana, armónica con la sociedad. Y entonces aquí ya resumiendo esto, dando una conclusión, entonces esto se define como una forma correcta en la que una persona debe actuar con la sociedad. Es por esto que Hans Kelsen se tomó a la tarea de buscar una teoría pura para el derecho, para evitar esa entremezcla de teorías de ciencias sociales con ciencias humanas y poder ser que la aplicación del derecho sea más correcta, más concreta, más exacta. Buenos días, mi nombre es Alexa Sandoval y les voy a hablar sobre el modelo de la ciencia empírica de Al Roth. Bueno, es importante mencionar su libro sobre el derecho y la justicia, en el cual su propuesta fue construir un modelo de ciencia jurídica, descriptiva y empírica, cuyas proposiciones pues se pudieran ser verificables bajo la base de la experiencia. Para Roth es importante el derecho vigente y él lo mira como un conjunto de ideas normativas que sirven como un esquema de interpretación para los fenómenos del derecho en acción, y pues estas efectivamente son obedecidas porque son vividas como socialmente obligatorias, las normas. Él también lo mira como un conjunto de directivas o de normas que probablemente el juez va a tener en cuenta al momento de tomar una decisión judicial, o puede ser también como una predicción acerca de qué directivas pueden ser aplicadas por los jueces. Para él el derecho es un conjunto de normas o contenidos abstractos de naturaleza directiva que sirven como un esquema de interpretación de ciertos fenómenos sociales. Y él, para que exista un derecho vigente, pues él hace mención de dos requisitos. El primero es que haya una existencia de acciones externas que se conforman con las prescripciones de un derecho determinado. Es como cuando los jueces atacan externamente las normas, ¿sí? Y la segunda de ellas es la existencia de la experimentación subjetiva, que consiste en tomar tales prescripciones como normas socialmente obligatorias. Pues en otras palabras es que las normas son obligatorias porque socialmente nos las imponen, ¿sí? Esa es como la manera en la que él mira el derecho. Bueno, estas aseveraciones pues deben de satisfacer unos principios de verificación
para que tengan un significado cognoscitivo, pero entonces también deben de cumplir con una verdad, o sea, para determinar si hay una verdad o una falsedad bajo las observaciones empíricas que hace él. Para Rawls, la ciencia jurídica también se dirige como a un contenido abstracto de directivas, y para él tanto las normas jurídicas como el derecho en acción no son fenómenos independientes, sino que estos son distintos, sino que estos son como aspectos distintos de una misma realidad. Y pues da como a los conceptos que hace Rawls, ¿sí? de las prescripciones, entonces no se determina si lo que el jurista quiere es influir en el comportamiento de los jueces, o realmente determinar solamente si esto es como una forma de predicción, ¿sí? Para Rawls también la ciencia jurídica pues es como una ciencia social que estudia los hechos sociales y ciertas acciones de los ciudadanos, de las autoridades, de los jueces de un determinado país, pues cuyas acciones se hallan en unas normas jurídicas vigentes en el país, y después a lo que se le llama un orden jurídico nacional, ¿sí? Como conclusión podemos decir que para Rawls el objeto de la ciencia jurídica está constituido por el mundo del ser, ¿sí? Y define el derecho como el conjunto de unas normatividades que sirven para interpretar los fenómenos del derecho en acción. Y también determina la ciencia como un derecho vigente en el cual tiene como una predicción de cuál es la forma como deben de actuar los jueces, y por eso es que Rawls tiene muchas críticas, y una de sus críticas, de los conceptos que uno más mira es que siempre dicen que ni siquiera se sabe si él tiene claro en sí cuál es su teoría, o sea, si está hablando de una predicción o solamente habla como de las bases que deben de tomar los jueces al momento de tomar decisiones. El modelo de la ciencia analítica de Herbert Hart. Bueno, su atención se centra en la práctica social, esto es en la forma en la que las personas actúan ante las situaciones reguladas por el derecho y en el lenguaje en el que se valen para referirse a ellas. Además de su modelo positivismo jurídico, se debe concebir la separación conceptual entre derecho y la moral. Él analiza los conceptos de derecho y el sistema jurídico, discutiendo la forma de cómo las reglas de la conducta humana son utilizadas como pautas sociales de comportamiento, y se enfoca fundamentalmente en la relación entre el derecho, la coerción y la moral. Clasificar pues todas las leyes como órdenes coercitivas o como mandatos morales pues implica simplificar demasiado la relación entre el derecho, la coerción y la moral. Por ello expone un aspecto engañoso de uniformidad entre los distintos tipos de leyes que existen y las diferentes funciones sociales que se cumplen, y el contenido y forma de origen y rango de aplicación de las normas. Para Herbert Hart, pues para que el sistema funcione adecuadamente, pues deben de existir unas reglas secundarias, ¿sí? Pero entonces primero vamos a hablar de las reglas primarias. Las reglas primarias nos dicen que estas imponen como unas obligaciones, es decir, como las normas, un ejemplo puede ser las normas penales, las de responsabilidad civil, y estas exigen pues realizar o abstenerse de realizar determinadas acciones. Entonces entonces se dice que son positivas, es decir, que para generar acciones, o negativas en el tema de las omisiones. Las reglas secundarias lo que hacen es conferir como potestades, y es decir, como le confieren, son normas que facultan a los jueces de dirimir controversias, al Congreso pues de promulgar leyes, de crear, de modificar o eliminar reglas primarias. Lo que distingue pues a los sistemas jurídicos evolucionados no solamente pues es la existencia de las reglas primarias, también las reglas secundarias a su vez pues incluyen otras reglas, como lo es una de las más importantes es
la regla del reconocimiento, y esta pues especifica las características que al identificar una regla en particular pues se considera como una indicación afirmativa e indiscutible de qué trata una regla del sistema, es decir que pues articula los criterios que se deben de cumplir en una norma pues para tener una validez, e incluye unas normas para crear, cambiar o adjudicar el derecho. En los casos más difíciles pues existe como una interpretación razonable de que los jueces pues tienen en estos casos pues cierta libertad de elegir de manera discrecional la interpretación que ellos consideren más adecuada, y las consecuencias de esta noción de la textura abierta del lenguaje jurídico de Herbert Hack es relevante desde el punto de vista de que la ciencia jurídica, pues según sus reglas, estas no pueden ser simplemente identificadas como predicciones a su aplicación, pues en otras palabras, pues es la capacidad de prever la aplicación del derecho por parte de la ciencia jurídica limitada. Hart también pues defiende el modelo del positivismo jurídico, que resulta en particular, pues este autor lo que hace es reconocer que existen numerosas e importantes conexiones entre el derecho y la moral, incluso pues apunta como una frecuencia de las incidencias o solapamiento del pacto entre el derecho según el sistema y las exigencias de la moralidad, y pues tales conexiones sin embargo son contingentes y no son necesarias ni lógicas conceptualmente. Desde el punto de vista interno o externo del derecho y la moral, desde la sociología descriptiva dice que las reglas sociales de una comunidad se pueden describir externamente o desde la perspectiva particularmente pues que evalúa y valora la propia conducta, ¿sí? Y también la conducta ajena, y es probable pues que esta teoría de Hart respecto a las reglas den como un acto proferido de una autoridad o una competencia institucional para hacer que toda práctica social aceptada o válida tenga una regla como pertenencia del sistema. Vamos a continuar con Bobbio, Alchurrón, Eugenio y Ulises. Continuamos entonces con el modelo de la ciencia estructural y social de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio nació en Turín el 18 de octubre de 1909. Él se graduó en Derecho y Filosofía y dedicó su actividad profesional a la enseñanza. Es, sin duda, un referente ineludible en lo concerniente a filosofía política y a teoría del derecho. La obra de Bobbio se caracteriza por la conjunción de dos valores que para él iban juntos, ¿sí? La libertad y la justicia. Y su pensamiento se puede enmarcar dentro de la corriente denominada liberal socialista, que sostiene que son necesarios los derechos sociales fundamentales como la educación, el trabajo y la salud, como la condición previa para un mejor ejercicio de la libertad. Su obra está, digamos que ampliamente influenciada por pensadores como Kelsen, Thomas Hobbes, Benedetti Corchier y Max Weber. Entonces, el modelo de la ciencia estructural que plantea Norberto Bobbio para poder entenderla, dice que, él establece que se pasaron por ciertas fases, ¿vale? Entonces, Norberto Bobbio tuvo una gran influencia de la obra de Kelsen. Esa obra fue, digamos, por así decirlo, explicada por Robbs y Hart en 1950. Ese fue el modelo que él adoptó y de ahí viene su influencia. También estuvo como claramente influenciado por los conceptos de ciencia que surgen en el siglo XX.
y estuvo muy permeado por estos nuevos conceptos. Él escribe 3 textos que se desarrollan en 1950, el cual es La ciencia del derecho y el análisis del lenguaje. En 1962, La naturaleza y función de la filosofía del derecho, y El análisis fundamental del derecho, tendencias y problemas, en 1975. En este compendio de estos 3 textos en los que él ha venido desarrollando la teoría, demuestra cómo ha cambiado su forma de percibirla, ¿sí? Cómo ha evolucionado su pensamiento. Ahora vamos a las anotaciones. Entonces, él pasa por 3 fases. La primera es el problema de la ciencia jurídica, que se desarrolla entre 1949 y 1960. La segunda se desarrolla entre 1961 y 1965. Y la tercera se desarrolla de 1965 en adelante. Entonces, con relación a la primera fase, digamos, el pensamiento de él está muy relacionado con la concepción de ciencia del positivismo lógico de Carnap, ¿sí? Entonces, en esta época, él fue una gran influencia para Bobbio, y él concluyó que la jurisprudencia podía ser una ciencia y que ésta se iba a lograr si se construía un lenguaje riguroso. Hablaba de la ciencia jurídica de Kelsen, de la concepción de la creación del positivismo lógico. Bobbio sostuvo una teoría general del derecho formal. Entonces, esta teoría tuvo una gran relación con la concepción normativista de la raíz kelseniana. Además de que esta teoría general no tenía ni valoración ni... Bobbio sostuvo una teoría general del derecho formal. Entonces, esta teoría tuvo una gran relación con la concepción normativista de la raíz kelseniana. Además de una teoría general, no tenía valoraciones ni consideraciones sociales. Como otro punto de vista, digamos que, o bueno, como otro punto, hablaba de la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia consiste en ese análisis del lenguaje jurídico, y también, digamos que esta tuvo 3 fases. Hablaban por último de esta primer fase de la teoría general del derecho y el conocimiento científico del derecho, y se estableció que debía permanecer ajeno a los juicios de valor, que era lo que, bueno, se explicaba anteriormente, ¿sí? La idealización de los conocimientos y el análisis de los hechos sociales. En pocas palabras, el desarrollo de esta es el desarrollo de una teoría que no incluyó los valores ni las consideraciones sociales, y en eso se planteaba su primer fase. En la segunda fase, la que se desarrolla entre 1961 y 1965, digamos que existen dudas con respecto al carácter científico de la jurisprudencia. Entramos entonces en la tercera fase, es decir, la que se desarrolla de 1965 en adelante. En esta fase, digamos que Bobbio logra identificar cuáles son las razones en la crisis del positivismo jurídico. Él presenta los elementos prescritos en la jurisprudencia, y también se habla de la imposibilidad de la distinción entre un derecho ya formado y un derecho en formación, sabiendo pues que la jurisprudencia tiene una influencia en la creación de los derechos y en la formación de los derechos. Después de 1966 se hace como el reconocimiento de la insuficiencia científica del positivismo jurídico, y también se genera la necesidad de revisión del carácter de la ciencia jurídica. Sobre el año 74 se establece como con más claridad la propuesta del análisis paralelo estructural y funcional, que no eclipsa, por decirlo de alguna manera, ninguna de los dos aspectos, uno en beneficio del otro, y se da como el cambio de punto de vista. Ahora bien, se hace como una referencia
que Bobbio no desarrolla un modelo de ciencia jurídica estructural y funcional. Sí, él más bien lo que hizo fue como un bosquejo o un esbozo de una teoría general del derecho, no fue una teoría como tal, y entonces a partir de ese bosquejo se puede reconstruir algunos rasgos característicos de un modelo estructural funcional de la ciencia jurídica, y también intenta como ver si las limitaciones del formalismo jurídico. Bobbio no alcanza a exponer claramente las funciones de un ordenamiento jurídico y particular, no hay como una reflexión, ¿sí? Y muchos caracterizan esta teoría como un bosquejo. También digamos que habla o en la introducción de la introducción de valores en la elaboración de la tipología de las funciones del ordenamiento jurídico. En la teoría habla desde el punto de vista estructural y funcional, que es como Bobbio lo titulaba, pero entonces aquí está, o sea, aquí ya pasa a ser muy criticada porque dicen que cómo le va a agregar una parte funcional a lo estructural que ya pues es complejo con relación al trabajo del análisis del ordenamiento. Entre 1974 y 1977, durante este periodo, lo que hizo Bobbio fue como defender la propuesta que él había hecho, pero ya después del 77 deja de hacerlo. Esta teoría más que todo demuestra la evolución del pensamiento de Bobbio, la concepción creativa, innovadora, realista que él tenía acerca de la ciencia del derecho, y esta teoría para él es totalmente válida, pero también establece que no debe ser exclusiva y que debe ser complementada es decir, por una teoría general. Muy buenos días. El día de hoy me correspondió el tema de modelos de ciencia sistemática de Carlos Alchurrón y Eugenio Bulli. Para hablar de este tema, primero debemos sintetizar un poco lo que es la biografía de estos dos autores que se unieron por largo tiempo para desarrollar diferentes libros en el ámbito jurídico y de la lógica. Primero vamos a hablar de Carlos Eduardo Alchurrón. Carlos Eduardo Alchurrón es un filósofo argentino nacido en Buenos Aires en el año 1931. Falleció en 1996, graduado en Derecho y Ciencias Sociales en la UBA con la tesis Clarificación Lógica de algunos conceptos normativos. Consagró su vida al estudio y enseñanza de la filosofía, de la ciencia, centrándose principalmente en problemas de la lógica. Durante cerca de 40 años ha colaborado con el también filósofo argentino y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires llamado Eugenio Bulli, con quien ha escrito varios libros, entre ellos se encuentran Normative Systems, sobre la existencia de las normas jurídicas, inducción a la metodología de las ciencias jurídicas sociales y análisis lógico del derecho y de los sistemas normativos. El siguiente autor que nos corresponde para desarrollar este tema es Eugenio Bulli. Nació en Kharkov, Ucrania, en 1931. Obtuvo el título de licenciado en Derecho y el de doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Esto lo realizó entre 1953 y 1963. Entre sus trabajos se destacan mayormente los que realizó con Carlos Eduardo Alchurrón, que ya los nombramos en la anterior biografía. Pero su obra, en lo que más ha contribuido, es en llevar a cabo una renovación metodológica en el ámbito jurídico, introduciendo herramientas formales, idóneas y sofisticadas para la identificación y solución de los problemas de la ciencia jurídica. Los juristas Carlos y Eugenio Bulli desarrollaron un postulado de la ciencia jurídica que revolucionaría y pondría en discusión incluso aspectos teóricos sostenidos por filósofos de gran reconocimiento, tales como Kelsen, Hart o Ross. Dicha aportación científica
se debe a su respeto al uso del método lógico que emplearon, tomando bases de la lógica deóntica de von Wright. Construyeron una de las metodologías más rigurosas de la identificación y solución de problemas. Su obra, publicada en 1975, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, auspició la desacreditación de teorías basadas en criterios axiológicos y juicios subjetivos que no reunían los elementos básicos de la ciencia. Todo este planteamiento de estos dos autores fue basado en su modelo Ciencia Jurídica Sistemática, descrita en su libro Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas. La noción de sistemas ocupa el lugar central en esta exposición. Será en lo que nos basaremos para desarrollar todo el tema de la lógica o sistematización lógica desarrollada por estos dos autores. La sistematización es una de las tareas fundamentales de la ciencia jurídica. Estos sistemas jurídicos explicados a partir de una correlación entre lo que denominan UC, universo de casos posibles, o US, universo de soluciones posibles. Pero que estas operaciones lógicas de sistematización y de correlación no son puramente mecánicas y pueden basarse en un conjunto de reglas de manera inequívoca que indique pasos a seguir, es decir, no siguen un conjunto de reglas que sean exactas o que no cometan ningún error, que sean inequívocas. ¿Por qué? Porque para Alchurron y Bulgin definen el sistema jurídico como un sistema normativo que contiene enunciados de diferente índole. Entonces no va a haber como un solo lineamiento, sino que estos enunciados pueden ser de cualquier índole, que son variados, que pueden prescribir sanciones, contienen normas de acto coactivo, definiciones, postulados de significación, prescriben hechos y expresan aspiraciones. O sea, son variados, no rigen por una sola línea, no todas son sanciones, no todas son definiciones. Entonces podemos decir que esta definición de sistema normativo tiene la ventaja de no exigir que los enunciados que integran el sistema sean necesariamente normas, puesto que el sistema normativo puede integrarse además de proposiciones descriptivas, de definiciones conceptuales. Entonces esa noción permite que no se prejuzgue el origen y el estado ontológico de los enunciados que integran la base del sistema, realizando un énfasis en las normas que sean expresables en el lenguaje para su posible identificación. Ahora vamos a desmenuzar un poco el tema entre la relación entre distintos elementos del sistema. Entonces vamos a ir como desmenuzando cómo es que se da esta relación entre estos elementos. Entonces primero tenemos que una norma, ¿qué es? Es un enunciado que correlaciona un caso con una solución normativa. ¿Qué es un caso entonces? Un caso es un estado de cosas definidas por la presencia o ausencia de propiedad o de un conjunto de propiedades. Entonces tenemos que la norma es un enunciado que correlaciona una cosa con una solución normativa, que un caso es un estado de cosas definidas por la presencia o la ausencia de una propiedad de conjuntos o propiedades. Y la solución normativa sería como una modalización deóntica de una acción, que puede ser genérica o que puede ser individual, que está compuesta por la descripción de una cierta acción y su calificación mediante el carácter de la modalidad deóntica. Que estos caracteres deónticos son la prohibición, la obligatoriedad, el facultamiento o la permisión. Entonces, en un sistema normativo, que es un sistema deductivo de enunciados cuyas consecuencias lógicas
hay normas, es decir, hay enunciados que correlacionan los casos con soluciones normativas. Entonces tiene que haber una unión entre este caso, tal situación, con la solución que se vaya a presentar para el mismo. Así se va a presentar un sistema deductivo de enunciados. Entonces, los autores retoman el concepto de sistema jurídico definido por Alfred Tarski. Este postulado lógico depende de la aceptación del teorema de la deducción, el cual dispone que si un enunciado es condicional, es una consecuencia de un conjunto de enunciados. Es decir, el enunciado constituye el consecuente de la condicional, es consecuencia de ese conjunto y del enunciado que constituye el antecedente condicional. Alchurrón y Bulgin también nos hablan de los tipos de actividades que desarrolla la ciencia jurídica. Entre ellos encontramos la determinación empírica de la base del sistema jurídico y B, pues las operaciones lógicas de sistematización, desarrollando mayormente lo que es la sistematización en 2 puntos. Primero, la inferencia de las consecuencias lógicas de la base del sistema. Segundo, la reformulación del sistema. ¿Cómo? Mediante la sistematización, que nos permite detectar los casos en los que hay incoherencias, lagunas o redundancias. Todo esto considerado como defectos de los sistemas jurídicos. Para ello se han hecho unas propuestas para la corrección de estos defectos. Entonces, mediante algunos mecanismos específicos para cada uno de ellos. Primero, ordenación cuando hay incoherencia, integración cuando hay lagunas y reformulación cuando hay redundancias. Esto configuraría verdaderos cambios en los sistemas jurídicos. Trataría de reorganizar o mediante este sistema cambiar y eliminar aquellos defectos que afectan tanto a todos los sistemas. Bueno, continuamos entonces con el modelo de ciencia consensualista de Ulysses Smith. Ulysses Smith nació en la Ciudad de México el 4 de abril de 1937. Él es un jurista mexicano, se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 1991 y 1995. Actualmente es el profesor en el Departamento del Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Este modelo de ciencia que desarrolla Smith, digamos que se divide en 3 etapas, ¿vale? La primera, digamos que establece cómo determinar esos conceptos jurídicos fundamentales, atendiendo pues a la ayuda de la jurisprudencia pura o teoría general del derecho. Y digamos que esta es entendida como una disciplina teórica cuyo objeto es determinar las categorías del conocimiento jurídico. Aquí digamos que hay como una nota, ¿vale? Y es que establece que la filosofía trascendental de Emmanuel Kant y Hernán Cohen se encuentran detrás de un punto de vista que emprende la consideración sistemática de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Esta es la que intenta como disolver el dualismo que se da como entre la estática jurídica y la dinámica jurídica, entendida la estática jurídica como ese análisis trascendental del conocimiento de las normas ya legisladas, y la dinámica jurídica está entendida como ese análisis trascendental del conocimiento de las normas que determinan los procesos de creación de otras normas jurídicas. En la segunda etapa, Ulysses, digamos que insiste en el intento de aplicar la lógica matemática a los problemas y a los conceptos de la teoría general del derecho. Esto digamos que con la intención de establecer de qué manera los contenidos de las normas superiores determinan los contenidos de las normas inferiores. Y ya en su tercera etapa, esta se denomina como es la evolución del pensamiento filosófico. Aquí lo que intenta es como unificar los problemas de las dos anteriores.
digamos que gracias a esa concepción pragmática del derecho, lleva a cabo, digamos que desde este punto de vista, una sociología comprensiva de un corte weberiano. Para Ulis resulta fundamental hacer una distinción entre las consideraciones descriptivas y las consideraciones valorativas, asumiendo una postura teórica reconstructiva del derecho, el primer paso en el camino hacia la ciencia del derecho libre de prédicas, libre de ideologías y de valoraciones, engalanadas con la terminología de la objetividad científica consistente en la delimitación del campo del estudio de la jurisprudencia o ciencia del derecho. Digamos que el objeto de la consideración de la ciencia jurídica son esas normas positivas, las cuales deben ser consideradas las experiencias fundamentales a las que debe referirse la ciencia del derecho. La jurisprudencia, o digamos que manifiesta que la jurisprudencia solo debe ser considerada como el objeto de estudio de las normas que ya han sido creadas o producidas por los mismos actos verbales específicos. Afirma que la existencia de las normas jurídicas positivas, cualquiera que sea su fuente u origen, deben rechazarse con metafísica jurídica. Esto significa que la delimitación del objeto del conocimiento de la jurisprudencia o ciencia jurídica implica distinguirlo en cualquier otro objeto, ya sea similar o análogo, como las normas morales, el derecho natural, las normas religiosas o el convencionalismo social. Digamos que de ahí viene la importancia de la hipótesis kelseniana, que unifica estos tres ordenamientos normativos: el derecho positivo, el derecho normativo, el derecho de orden normativo nacional del Estado y el derecho internacional en un solo conjunto considerado como un derecho positivo. Y ya para terminar, Ulis manifiesta que este modelo teórico intenta representar de la manera más exacta posible cómo es o cómo opera este derecho positivo, y constituye un eje en su libro Reconstrucción pragmática de la teoría del derecho, así como el punto de partida de su reciente recopilación de ensayos titulada Teoría del Derecho y del Estado. Esto se desarrolló en el año 2003. Smith considera que el modelo de mandato constituye una hipótesis y es muy fructífera para la construcción de los conceptos jurídicos fundamentales. Su propuesta consiste en entender el derecho como un mandato u orden que incorpora de manera necesaria los conceptos de sanción y facultad en la semántica de la norma. En otras palabras, es la facultad jurídica entendida como el contenido normativo que regula el proceso de creación de otras normas jurídicas. La obra de Ulis, digamos que se ha ocupado más de la interpretación del concepto de derecho y de la tarea que busca cómo establecer esa unidad de conceptos del estudio de la ciencia jurídica, que un planteamiento explícito o exhaustivo sobre el método de la ciencia jurídica. Listo, continuando entonces con el aporte que Ulis Smith digamos que da a estos conceptos. Uno muy importante es como la puntualización con relación a todos los conceptos jurídicos, a esos conceptos de sanción y de facultad. Entonces, él pretende que nosotros lo interioricemos o que tengamos una interiorización semántica de los mismos. Esto con el objetivo de establecer como esa finalidad de las consecuencias que en algún momento Kelsen desarrolló, pero no formuló explícitamente ese concepto dinámico de derecho. Finalizar, analizaremos a The Working, Atienza y la concepción crítico-realista. Tenemos el día de hoy Ronald Working, en su escrito El modelo de la ciencia interpretativa. Ronald Working nace el 11 de diciembre de 1931 en Rhode Island, Estados Unidos, y fallece el 14 de febrero del 2013 en la ciudad de Londres. Working muere a causa de leucemia. Él adelantó sus estudios universitarios en Derecho en Harvard y fue un gran abogado, filósofo, profesor, autor de varios libros, dentro de los cuales tenemos uno muy reconocido que es El Imperio de la Justicia, y el otro, La ley como la interpretación del derecho. Son dos muy importantes, muy reconocidos.
Dworkin era un antipositivista nato, férreo antipositivista. Él sostuvo que el positivismo es un modelo de y para un sistema de reglas de creación humana, el cual no tiene ninguna relación con la moralidad. Y para esto él definió la existencia de 3 principios más básicos para criticar cada uno de ellos y dar una opinión sobre las normas y sobre el derecho. Entonces, como le venía diciendo, él veía el derecho como un proceso de interpretación y en algunas oportunidades él lo entendió como o lo estableció como un concepto interpretativo. Entonces aquí en estos 3 principios que él define o interpreta o establece para hacer la crítica del positivismo, él identifica la validez de las normas como el primero, en donde él cita que el derecho es un conjunto de normas con el principio de determinar qué comportamiento se va a castigar. Y estas normas pueden ser identificadas mediante criterios específicos de validez por pruebas que no se relacionan con su contenido, sino con su origen. Entonces, el origen de las mismas. El segundo principio que él nos trata es la discrecionalidad judicial, en donde establece que el conjunto de las normas jurídicas válidas adopta el concepto de derecho, de modo que si alguna de tales normas no cubre claramente el caso de alguien, entonces ese caso no se puede solucionar, no se puede decidir aplicando esa ley. Entonces el caso debe ser decidido por algún otro funcionario que ejerza su discreción y esto significaría que el caso estaría resuelto más allá de la ley. Entonces no se aplicaría bajo la ley, entonces por eso habla de la discrecionalidad judicial, la que poseen los jueces. Entonces siempre habla de que no siempre los casos se basan directamente sobre el positivismo, lo que está escrito. La obligación jurídica, como tercer principio, establece que alguien tiene la obligación jurídica, eso es equivalente a afirmar que su caso se incluye dentro de una norma jurídica válida. Entonces, esto que exige, una norma jurídica válida que exige o prohíbe hacer algo. Entonces, esto también él lo expresaba, que bajo la ausencia de esa norma válida, quería decir o se interpretaba como la no existencia de una obligación jurídica para cualquier acción. Entonces, de esto se entiende que cuando el juez está decidiendo un conflicto, ejerciendo su discrecionalidad, no está imponiendo un derecho jurídico en lo referente a este conflicto. Igualmente, Dworkin establece una diferencia entre normas y principios. Esta diferencia era bastante importante porque él define las normas, define que las normas son aplicables a manera de disyuntiva, lo cual quiere decir que si existe un conflicto entre 2 normas, esto hará que una de las 2 no sea válida. Entonces, eso disyuntiva las apartaba o la excluía la una de la otra. Mientras que en los principios, entonces, no establecían consecuencias jurídicas que se sigan automáticamente para satisfacer unas condiciones previstas. Entonces, ahí también establecía que los principios hacían parte del derecho, podrían hacer parte del derecho, y los funcionarios tienen la obligación de tenerlo en cuenta como un criterio base para determinar cómo se inclina bajo la decisión de esa litis, favorable o desfavorable, de acuerdo a su interpretación de los principios o la aplicación de lo mismo. Igual citaba y establecía los principios pueden incluirse en unas normas, igual que en ocasiones estos principios terminaban derrotando las normas. ¿Por qué terminaban derrotando las normas? Porque ellos eran tan fuertes, tan férreos, con un peso tan importante o tan grande,
que terminaban siendo la norma. Entonces, ya que los principios poseen una dimensión que no tienen las normas, y esa dimensión especial o esa característica especial es el peso que tiene el principio, o la importancia de la el peso o la importancia de la que carecen las normas. Las normas nacen de los principios, inclusive los mismos principios resultan siendo unas normas. Esta era la parte en la que Ronald Dworkin nos daba las bases para la interpretación del derecho. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el gran filósofo Manuel Atienza Rodríguez. Manuel Atienza Rodríguez nació en el país de España, más exactamente en la ciudad de Oviedo, en 1951. Es un jurista y filósofo del derecho español. Estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad de Oviedo en 1973 y posteriormente obtuvo el título de doctor en Derecho por la misma universidad en 1976, con una tesis sobre la filosofía del derecho en Argentina, bajo la dirección de Elías Díaz. Se ha desempeñado en el ámbito académico y ha sido profesor y conferencista en numerosas universidades en todo el mundo. Argumentativa de Manuel Atienza. En opinión de Manuel Atienza, la dogmática jurídica debe ser considerada una técnica socialmente útil. Más que una ciencia en sentido estricto, el modelo de Atienza no pretende de pronto negar lo que es la importancia de los problemas cognitivos. Solo considera que la dogmática jurídica no puede ocuparse de pronto de manera única o preponderante de dichos problemas. Según Atienza, la dogmática jurídica no pretende únicamente de pronto ser descriptiva e identificar problemas interpretativos en el derecho vigente. También establece propuestas como debería configurarse el derecho para obtener ciertos fines o realizar determinados valores. Para Atienza también manifiesta que las funciones de quienes llevan a cabo las tareas de la dogmática jurídica no es hacer ciencia, sino utilizar el conocimiento científico y tecnológico disponible para construir soluciones más adecuadas. En realidad, el hecho de que la actividad que lleven a cabo los dogmáticos se considere o no científica, no habrá de pronto de modificar significativamente la forma en que cultivan su disciplina. Habrá entonces tres funciones en relación con el sistema jurídico cumplen de pronto con lo que es la dogmática jurídica. Primero, tenemos que suministrar criterios para la aplicación de las normas vigentes. Como segundo, tenemos que suministrar criterios para el cambio del derecho en las diversas instancias en que éste tenga lugar. Y como tercer punto, tenemos que elaborar un sistema conceptual con vistas a conseguir de pronto los dos objetivos mencionados. En el caso de Manuel Atienza, este es un sistema conceptual de pronto que queda comprendido dentro de su teoría de la argumentación jurídica. Manuel Atienza defiende una concepción pragmática del saber jurídico y una preocupación esencial por los resultados prácticos de dicha disciplina. En su opinión, la dogmática jurídica no solo pretende ser descriptiva e identificar problemas interpretativos en el derecho vigente, también establece propuestas sobre cómo debería configurarse el derecho para obtener ciertos fines o realizar determinados valores. El enfoque del derecho como argumentación consiste en ofrecer una reconstrucción satisfactoria del razonamiento jurídico que dé cuenta de sus elementos morales y políticos. La deliberación racional sobre los fines del derecho es fundamental desde la perspectiva de la racionalidad práctica. En su libro, Manuel Atienza, en su libro del derecho como argumentación del 2006, Manuel Atienza enumera los siguientes rasgos característicos del enfoque argumentativo. Como primero, tenemos lo que es la importancia otorgada a los principios como ingrediente necesario. Como segundo punto, tenemos la tendencia
a considerar las normas, reglas y principios, no tanto desde la perspectiva de su estructura lógica como a partir del papel que desempeñan el razonamiento práctico. Como tercer punto tenemos que la idea de que el derecho es una realidad dinámica que consiste no solo en una serie de normas o enunciados de diverso tipo, sino también una práctica social compleja que incluye además normas, procedimientos, valores, acciones, agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Como cuarto punto tenemos también la importancia que se concede a la interpretación la importancia que concede a la interpretación actividad que es vista más que como un resultado, es como un proceso racional y conformador del derecho. Como quinto punto tenemos el debilitamiento de la distinción entre el lenguaje descriptivo y prescriptivo. Como sexto punto tenemos lo que es el entendimiento de la validez en términos sustantivos y no solo formales. Como séptimo punto tenemos lo que es la idea de que la jurisdicción no puede verse en términos simplemente legalistas. También tenemos como octavo punto la tesis de que entre el derecho y la moral exista una conexión, no solo en cuanto al contenido, sino de tipo conceptual o intrínseco. Como noveno punto también tenemos lo que es la tendencia a una integración entre las diversas esferas de la razón, práctica, el derecho, la moral y la política. Bueno, tenemos también como décimo punto que como consecuencia de lo anterior, la idea de que la razón jurídica no es solo una razón instrumental, sino es una razón también práctica. Como punto número 11 tenemos que la difuminación de las fronteras entre el derecho y el no derecho y con ello la defensa de algún tipo de pluralismo jurídico. Como punto número 12 tenemos que la importancia puesta en la necesidad de tratar de justificar de una manera racional las decisiones y por tanto en el razonamiento jurídico. Como punto número 13 tenemos que, ligado al anterior, la convicción de que existen criterios objetivos. Y como último punto, número 14, tenemos que la consideración de que el derecho no es solo instrumento para lograr objetivos sociales, sino que incorpora esos valores morales. Concepción crítico-realista o revuelta contra el formalismo. Esta exposición se concentrará en una corriente contemporánea, cuyo mayor desarrollo se dio en los Estados Unidos. Ha sido objeto de intensos debates debido al reconocimiento que esta corriente le ha dado a las minorías. Es también llamado como estudios críticos del derecho o Critical Legal Studies, con sus siglas CLS. Realiza también actividades de izquierda, activismo sociocultural. ¿Esto por qué? Debido a que comparte herencia con los movimientos sociales de los años 60. Las facultades de Derecho han sido lugares de gran intensidad política, ya que están al servicio de una serie de jerarquías ilegítimas que pueden ser observadas pues en el desarrollo de su profesión y en la sociedad. Entonces, las facultades de Derecho, sobre todo las catalogadas de niveles superiores en Estados Unidos, son vistas como fábricas de abogados corporativos, ya que ellos suministran la mano de obra, que esta mano de obra es inexperta, es dócil y son requeridas en los grandes despachos. Entonces aprovechan que salen de universidades con gran reconocimiento, que tienen unas buenas bases, pero como son inexpertos, o sea, en ese momento son muy dóciles, entonces los incorporan a los grandes despachos para que ellos se sumerjan en estas jerarquías. ¿Qué hacen estas corporaciones o estos despachos? Incapacita al estudiante para el conocimiento de otras áreas como historia, como filosofía, como política. Entonces, según Kennedy, la Facultad de Derecho
como extensión del sistema educativo global, enseña a sus estudiantes a que ellos son débiles, perezosos, incompetentes e inseguros, y que si tienen suerte están dispuestos a aceptar la dependencia de grandes instituciones, que les tomará su cuidado pase lo que pase. Es decir, les meten el chip de que ellos no son capaces de investigar o de llevar otras áreas porque recién graduados ingresaron a estos despachos, entonces ellos se ven sumergidos en esta jerarquía y deben seguir o continuar en ella. Entonces los estudiantes son preparados para esta jerarquización. Esta empieza desde los despachos, como lo decía antes, con las estructuras curriculares que ellos tienen. Según los estudios críticos legales, se oculta el divorcio que hay entre el razonamiento jurídico y el razonamiento político-moral. Entonces, con un mensaje oculto, se le dice, si quieres ser abogado, debes pensar como abogado. Entonces se le está diciendo que excluya esa dimensión política moral, ¿sí? Entonces tiene que seguir los lineamientos tal y como son, pero no lo lleva a pensar o a integrar la moral en las actividades que realizan. Entonces, para los estudios críticos legales, la enseñanza de la teoría social, de la filosofía jurídica y de la historia del derecho no se deben dictar al lado de otras materias jurídicas, sino que debe dictarse dentro de las mismas áreas. Es decir, que el razonamiento jurídico dejaría de concebirse como un razonamiento autónomo, sino que se incorporaría en su argumento a nivel teórico, político y social.